Compañeros y compañeras legisladores, pese a que instituciones especializadas en aeronáutica, organismos empresariales y sectores importantes de la sociedad alertaron que sería un error y una medida irresponsable dar por concluida la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, el pasado 29 de octubre se anunció su cancelación. El nuevo aeropuerto es uno de los proyectos más importantes del país y una de las 3 obras en su tipo más grandes del mundo. Sin embargo, su cancelación fue una decisión política y caprichosa que no respondió a un análisis técnico y financiero. Se tomó la decisión de cancelarlo a pesar de que se pronosticó que nos costaría a todos los mexicanos más de 100,000 millones de pesos y la pérdida de por lo menos 46,000 empleos directos e indirectos. Esta cancelación ha generado efectos colaterales como la depreciación del peso, incertidumbre en los mercados y pérdida de confianza de los inversionistas nacionales e internacionales. Los bonos que están en proceso de compra por parte del gobierno federal se encuentran en constante riesgo de un nuevo recorte de calificación que nos llevaría a pagarlos más caros. Incluso, el costo podría ser superior a la inversión que se tenía propuesta. Se canceló la construcción en Texcoco por un proyecto en Santa Lucía que a la fecha no existe. No se cuenta con un proyecto ejecutivo. No hay estudios de tránsito aeronáutico. En una palabra, no hay proyecto. Quien diga lo contrario, falta a la verdad, engaña al pueblo, traiciona a México y roba la esperanza de la nación. Con la cancelación del aeropuerto se detuvo nuestro desarrollo. Se los dijimos. Si existía presunción sobre actos de corrupción, se les solicitó aplicar la ley y sancionar a los responsables. Si se creía que los costos eran altos, se hubieran hecho los ajustes necesarios, pero de ninguna manera se hubiera jugado, como se está haciendo, con el crecimiento del país. Compañeras y compañeros legisladores, desde que se dio a conocer esta lamentable decisión, México ha pasado de ser un referente internacional de modernidad, desarrollo y prosperidad a un ejemplo de incertidumbre, inseguridad en las inversiones y falta de seriedad en el desarrollo de los proyectos. En el grupo parlamentario del PRI, de manera responsable y con mucha antelación, advertimos de los riesgos financieros que se generarían y las repercusiones en el corto, mediano y largo plazos para la economía y para las finanzas públicas del país. El día que se anunció la cancelación del proyecto de Texcoco, se perdieron 351,000 millones de pesos, monto superior al costo total para el nuevo aeropuerto que se estimaba en 285,000 millones de pesos. ¿Dónde está el ahorro? ¿Dónde quedó la austeridad republicana? Son las familias quienes están pagando el error de octubre. Pagan más intereses por su tarjeta de crédito, pagan más por un préstamo personal, pero lo más grave es que por el incremento del dólar se incrementa el precio de las gasolinas y los precios de la canasta básica que golpean a los pobres. Peor aún, está en riesgo nuestra economía y la estabilidad de nuestras finanzas. Además, se está utilizando el dinero de los mexicanos para que inversionistas particulares no pierdan su dinero. Ustedes que tanto criticaron los rescates financieros como el FOBAPROA y las prácticas neoliberales, hoy están utilizando los recursos públicos para enmendar su error. Por ello exhortamos al Poder Ejecutivo Federal para que actúe con transparencia y haga pública la ruta que se ha planteado para la cancelación de la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, que se instrumenten las acciones necesarias para que no se ponga en riesgo la estabilidad económica y la solidez de las finanzas públicas de que actualmente goza el país. Los invitamos a conducirse con responsabilidad. El Estado de Derecho, la confianza y la certidumbre son condiciones medulares para la atracción de inversiones, de nuevos proyectos y para la generación de empleos en favor de los más pobres de México. Es cuanto, Presidenta. El proyecto de Texcoco es un monumento a la corrupción. Diputados del PRI, se debe tener mucho cinismo para seguir defendiendo el proyecto de Texcoco. La honestidad es la mejor política. Benjamín Franklin, con la venia de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados, en el grupo parlamentario del Partido del Trabajo estamos 100% convencidos y comprometidos con la transparencia y con la rendición de cuentas, por lo que no solo estamos de acuerdo con que se haga pública la ruta planteada para cancelar el nuevo Aeropuerto Internacional de México, sino que también
se transparente y salga a la luz todo el proceso de licitaciones y construcción previa, que se muestre a la opinión pública que los 157 de los 320 contratos se asignaron por adjudicación directa, y de ese 100% de contratos no asignados mediante licitación pública en la construcción, el 81% no contó con una justificación legal adecuada. Es preciso que se transparente el hecho de que el 25 procedimientos que representaron un monto de 3.036 millones de pesos tuvieron menos de 4 días para reparar las propuestas, y que 12 de las 21 categorías únicas establecidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público nunca utilizaron un procedimiento competitivo. Que se difunda ampliamente lo que la Auditoría Superior de la Federación detectó en su revisión de la cuenta pública de 2016, es decir, las irregularidades por 1.831.000 pesos, de los cuales 389.670.000 pesos correspondieron a dinero sin aclarar para la construcción de una barda, y sobre todo que se diga que el proyecto del nuevo aeropuerto nunca fue contemplado como tal en el Plan Nacional de Desarrollo, ni en el Plan Nacional de Infraestructura, ni en los subsecuentes programas a nivel sectorial y regional. En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo siempre estaremos a favor de impulsar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, y es por ello que desde esta soberanía exhortamos al Ejecutivo Federal a hacer público todo el subsidio y desasiado proceso por el cual se estaban otorgando los contratos para la construcción del proyecto de Texcoco. Compañeras y compañeros, diputados del PRI, si están tan comprometidos con la transparencia y con la rendición de cuentas, lo hubieran hecho desde el sexenio de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, nunca es demasiado tarde para buscar ser honestos. Quizá este rubro en el que los priistas busquen la transparencia, diputado, su tiempo sea otro agotado. milagro de la cuarta transformación. La trampa está también en que para dirimir controversias se sometió a los tribunales de Nueva York. ¿Es cuanto, diputada presidenta? Compañeras y compañeros diputados, la cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto es una mala decisión. Desde un principio, los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI advertimos los riesgos y los costos de esta terrible decisión. Las consecuencias ya están a la vista de todos. El peso ha perdido valor frente al dólar, la bolsa de valores se desplomó y Moody's, una de las calificadoras más prestigiosas del mundo, redujo la calificación de los bonos del aeropuerto a grado especulativo. Lógicamente, el Fondo Monetario Internacional ha recortado sus expectativas de crecimiento para México. Estamos dejando la impresión ante el mundo que un contrato con el gobierno mexicano no tiene validez y, peor aún, que en nuestro país no hay certidumbre legal. Tanta es la desconfianza al nuevo gobierno, que ya es noticia nacional, que un grupo de tenedores de los bonos rechazó la oferta de recompra de estos bonos. Todas esas consecuencias fueron advertidas con anticipación, pero ¿qué creen? No nos escucharon, como ya es una costumbre. La terquedad y las ocurrencias nos están costando miles de millones de pesos a todos los mexicanos. En unos cuantos días de gobierno, esta administración ha terminado con la confianza que México construyó durante décadas frente a los mercados financieros. Años de disciplina que hoy están a la deriva. Lo más increíble es que nos va a costar más la cancelación del nuevo aeropuerto que lo que hubiera costado terminar la obra. Compañeras y compañeros legisladores, ¿por qué cancelar un proyecto que contaba con todos los estudios de factibilidad y además con financiamiento sin tocar ingresos fiscales? ¿Bajo qué argumento de interés público pretenden cancelar un proyecto que fue avalado por instituciones nacionales e internacionales? Santa Lucía, lejos de ser un proyecto, es una idea sin sentido. Es un proyecto de servilleta que no resuelve ni la saturación actual que tenemos en el aeropuerto, ni el crecimiento futuro que esperamos en México. Por eso insisto, ¿cuánto nos va a costar este chiste a todos los mexicanos?
¿Por qué no han querido ni siquiera analizar la posibilidad de concesionar el aeropuerto a un grupo de empresarios, como ya lo ha propuesto diversas cámaras empresariales? ¿Por qué no le preguntan a la OCDE que participó en el Observatorio Ciudadano? Hay muchísimas preguntas sin aclarar. Por eso no podemos permitir que continúen tomando este tipo de decisiones y exigimos al Ejecutivo Federal que haga pública la ruta y los planes de cancelación del nuevo aeropuerto y cómo pretende estabilizar a los mercados y a la economía nacional. Por su atención, muchísimas gracias. Con su venia, Presidenta, ahora resulta que los autores del Fobaproa vienen a amenazar aquí que estamos a punto de hacer otro Fobaproa. No. Hay una enorme diferencia. Es falso de que se estén utilizando recursos públicos para esta operación. Voy a explicar qué ha pasado aquí. El gobierno, a ver si le entiendes, diputado, con todo respeto. ¿Qué hizo el gobierno que ya terminó? Comprometió los recursos del TUA, los puso en un fideicomiso. Son recursos que nosotros pagamos al utilizar el aeropuerto o compramos un boleto de avión. Esos le pertenecen, esos derechos de cobro, al grupo aeroportuario. ¿Qué es una emisión de bonos? Decirle al mercado que le vendes estos flujos futuros para tener el dinero ahora. Esos recursos dejan entonces de entrar a las arcas públicas porque se van a pagarles a los tenedores de bonos. ¿Qué hace el gobierno mexicano? Simplemente salir a recomprar esos bonos y con ello liberar los flujos del TUA, de tal manera que no representa ningún salvamento. Para ponerlo en términos sencillos, pues estamos pagando por adelantado un crédito. Entonces es falso que se esté haciendo una operación con recursos públicos para algo privado. Permítame, no hay nada. Señor diputado Delgado. Sí. Permítame, diputado Ochoa, ¿con qué objeto? Sonido a la curul del diputado Ochoa, por favor. Presidenta, muchas gracias. Preguntarle al señor coordinador Mario Delgado si me permite hacerle una pregunta. Para sí, adelante, diputado, con mucho gusto. Adelante, diputado Ochoa. Señor coordinador, usted estaba explicando cómo el ingreso que tiene el gobierno de la República futuro por el impuesto que pagamos quienes usamos el aeropuerto, digamos que se estableció como respaldo para la emisión de esos bonos que ahora se van a prepagar, pero tenía como propósito la construcción de una obra de infraestructura aeroportuaria a partir de la cual se iba entonces a generar flujo económico futuro. Sin embargo, ante la cancelación del nuevo aeropuerto de México en Texcoco, ya no se tendrá una obra de infraestructura, simplemente se están pagando cerca de 120,000 millones de pesos sin obtener la obra de infraestructura, se está pagando por cancelarla. Esa es una mala decisión económica para el pueblo de México, porque esos 120,000 millones de pesos no se van a una obra de infraestructura, sino se van a los detenedores de bonos. En consecuencia, compañeras y compañeros, la pregunta: ¿considera usted que esta manera de tirar 120,000 millones de pesos fortalece al pueblo de México? Sí, no, ¿y por qué? Gracias, diputado. Me preocupa que con los cargos que ha tenido usted en la administración pública no entienda cómo es una emisión de bonos. No se tira ese dinero, estás pagando un crédito por adelantado de los recursos que tú recibiste. No se tira absolutamente nada. Además, miren, se ha dicho que estaban comprometidos los TUAs del nuevo aeropuerto. Eso es falso. Alguien por aquí dijo que no se leyó el prospecto. Yo leí el prospecto y les voy a decir exactamente qué dice. Dentro de los factores de riesgo considerados en la emisión, dice: de estos bonos está la posibilidad de que haya retrasos importantes. Estoy citando textualmente el prospecto de colocación de bonos que se hizo en Nueva York.
retrasos importantes o falta de recursos para continuar con la construcción del nuevo aeropuerto. Ante esa posibilidad se señala lo siguiente: creemos que nuestros flujos de efectivos proyectados derivados del aeropuerto existente, tal como aparece en el reporte de tráfico independiente, serán suficientes para pagar toda nuestra deuda a medida que ésta venza. Es decir, el que no se construya el nuevo aeropuerto no implica riesgo para los bonos que están actualmente en el mercado. De ser cierta que dependieran del nuevo aeropuerto, estos bonos ya hubieran caído en default. Y esos bonos no han caído en default. El gobierno mexicano ha salido a los mercados que piden transparencia. No hay nada más transparente que el mercado. Han salido a hacer una operación de mercado para recomprar esos bonos y abonar a la certidumbre. Combatir la corrupción es tomar decisiones con valentía, como se está haciendo en el caso del aeropuerto de la Ciudad de México, que hay que decirlo, era un nido de corrupción. Nada más en la obra perimetral hubo un aumento de 1,000 millones de pesos. Entonces, este gobierno va a garantizar la estabilidad económica, evitando negocios como el del nuevo aeropuerto y combatiendo la corrupción. Muchas gracias. Con su permiso, diputada presidente, primeramente para felicitar a nuestro coordinador Mario Delgado por su gran acertación sobre esta explicación del aeropuerto y comentar que el diputado Reza Ochoa tiene una opinión subjetiva y inexacta. Yo estuve en el aeropuerto de Santa Lucía y también en el aeropuerto de Texcoco. En el aeropuerto de Santa Lucía hay un amplio terreno mucho mayor que el actual aeropuerto para construir 2 o 3 o 4 pistas. La vía de ferrocarril pasa a 5 metros del aeropuerto de Santa Lucía, va a Veracruz, a Texas y a la costa del Pacífico, sirve para carga. Y a 8 kilómetros de Santa Lucía, al circuito mexiquense, hay 8 kilómetros, está muy cerca de la autopista. Y yo hice 35 minutos de Santa Lucía al actual aeropuerto. Ahí vemos una actitud visionaria del actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para hacer el aeropuerto donde no hay lago y donde el otro hay contaminación, depredación y corrupción. Por eso felicito a Mario Delgado por su acertada disertación. Es cuanto, diputada presidenta. Con su permiso, presidenta. Diputadas, diputados, como bien lo advertimos en Acción Nacional, la cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto se está convirtiendo en un serio problema que el actual gobierno tendrá que resolver. Y eso pasa por decisiones ocurrentes y no con la seriedad debida. Si se trataba de evitar situaciones de corrupción, se hubieran dado la tarea de revisar con lupa los contratos de la obra. Si existía sospecha de que había algo fuera de la ley, para eso están las instituciones correspondientes, para evitar abusos o conflictos de interés. Pero al final se tomó el camino más fácil, porque no se tuvo ni el valor de asumir las consecuencias de una decisión, queriendo responsabilizar a los ciudadanos a través de una consulta patito organizada por su partido. No midieron el impacto ni las consecuencias que iba a tener esta irresponsable decisión. ¿Con qué cara va a salir México a buscar inversiones? ¿Cuáles son los elementos de certeza que dará este gobierno para que haya inversión en México? Se trata sin duda de un mal precedente, que si no se corrige, marcará el resto del sexenio. Como todos sabemos, los poseedores de estos instrumentos financieros ya rechazaron la primera oferta de compra de bonos por parte del gobierno. Lo que se comienza a ver con preocupación es que el gobierno va a tener que salir al rescate para evitar juicios en el extranjero por parte de quienes han visto afectadas sus inversiones. Tenemos que actuar con responsabilidad, porque esto puede estallar a tal grado de que veamos un nuevo Fobaproa a cargo del presidente López Obrador. Diputadas y diputados, esta decisión irresponsable del presidente genera incertidumbre, y la incertidumbre es enemiga de las inversiones. Ya no se trata de actuar como en campaña, ni seguir con la demagogia acostumbrada, dividiendo y etiquetando a los mexicanos. Hoy se trata de gobernar
y de hacerlo de manera eficaz a todos los mexicanos. Por eso, el día de hoy nos sumamos a este punto de acuerdo, para que se le diga al pueblo cómo es que el gobierno le va a hacer para cuidar las inversiones y cuánto dinero nos va a costar a todos los mexicanos. La corrupción no se combate con discursos, se combate con transparencia y rendición de cuentas. Muchas gracias. ¿Sí? Muchas gracias, presidenta. Únicamente para contestarle a la diputada del PAN que se pregunta con qué cara vamos a salir a buscar inversiones. Con la cara de la honestidad, compañeros, que es una cara que ni los gobiernos del PAN ni los gobiernos del PRI conocieron en sus gobiernos. Y bueno, hablan de demagogia y de etiquetar a los mexicanos cuando ellos fueron los principales. Cada vez que exhortan al nuevo gobierno a que actúe con transparencia, cada vez nos hacen quedar mejor, porque somos nosotros quienes estamos a favor de la transparencia y de la honestidad. Gracias. Con algo de sorpresa, que sean ahora los compañeros del Revolucionario Institucional quienes pidan que el gobierno federal entregue detalles y calendarios de acciones sobre el proyecto del aeropuerto de Texcoco. Que nadie se sorprenda, en Encuentro Social estamos a favor de que la actual administración federal informe a la sociedad sobre cuáles acciones tomará para evitar una decisión de política pública acabe contaminando las variables macroeconómicas. Por supuesto que no queremos que un tema que debería ser técnico y focalizado, como la cancelación de bonos de deuda, termine dañando la economía de todo el país, que México cumplirá sus obligaciones con quienes decidieron invertir aquí. Es algo que damos por sentado. Dejar que impongan condiciones diferentes o quieran abusar es algo que creemos que no debe permitir. Pagar lo justo es lo correcto. En ese sentido, creemos que el manejo que se ha dado durante estos días es el adecuado. Buscar que se informe claramente y se dé certidumbre a los mercados internacionales y se mantenga la confianza en el país es algo en lo que todos estamos de acuerdo, y más cuando el manejo del tema se ha realizado bien hasta el momento. Lo que nos parece tan extraño, poco entendible, es que un grupo parlamentario que ha trabajado con seriedad y respeto y lo ha pedido para el presidente anterior, a quien ellos postularon para el cargo, use ahora adjetivos impensables hace una semana: irresponsable, poco claro, existente incertidumbre, poca transparencia, riesgos severos. Esos y otros adjetivos que aparecen en su texto no los hubieran pensado hace una semana. Encuentro Social ha procurado ser un actor político serio, propositivo y trabajador, que reconoce aciertos y señala errores. Durante la glosa del informe así lo hicimos, e incluso algunos compañeros priistas señalaron que reconocían esa conducta. Reconocer aciertos y señalar errores de manera respetuosa y clara. Así es, así que, aprovechando esta oportunidad para expresar, estamos a favor de que el gobierno transparente explique, dé certidumbre y genere confianza en la economía nacional y en los inversionistas globales que han creído en nuestro país. En ese sentido, apoyamos el espíritu de punto de acuerdo, pero sí sugerimos a los compañeros de la bancada priista a que cuiden el uso de sus adjetivos. Discrepar es válido y necesario. Sembrar miedo y dudas para dañar a la misma institución que ellos encabezaron hasta hace poco nos parece un exceso. Con ese tipo de adjetivos, apoyarla en sus términos nos parece inadecuado. Es cuanto. Gracias, presidenta. Nada más algunos comentarios adicionales. Los bonos que estamos discutiendo aquí los colocó el anterior gobierno. Y con ello comprometió los recursos del TUA, que es un derecho, tarifa de uso de aeropuerto, por los siguientes 30 años. Es decir, lo que iban a pagar los usuarios en los próximos 30 años en el aeropuerto existente, se van a pagar precisamente los bonos. Lo que está haciendo el gobierno mexicano es comprar esos bonos y recuperar con ello flujos de TUA. ¿Por qué hubo la rechaza de un grupo de inversionistas?
curiosamente, es que hay que leer lo que están diciendo. Rechazan la oferta porque al construir Santa Lucía, entonces el flujo de TUAS del actual aeropuerto disminuiría y eso no les gusta, entonces tiene que haber una negociación diferente. Transparencia es hacerlo así, conforme los mercados, donde no puede haber nada oculto. Y les preocupa la Bolsa Mexicana de Valores. Sí, a nosotros también, pero nos preocupa más el bolsillo de los mexicanos. Que por eso... Señor diputado, termino, su tiempo se ha agotado. Que precisamente la gente votó por eso, porque cambie la economía y se empiece a ver, como dice nuestro presidente, primero por los pobres. Gracias. Con su venia, señora presidenta, cuando escucho a los compañeros quejarse de que los mercados internacionales van a caer, me confirman que los últimos 5 gobiernos gobernaron para los mercados internacionales, no para los mexicanos. De tal manera que se repartieron las riquezas, y lo tenemos en cuanto a la minería, las playas, la energía, los pozos petroleros que hoy detentan, particulares que en este momento son, pero que fueron funcionarios públicos. Y la pregunta es, de todos los diputados de la oposición, ¿cuántos cotizan en la bolsa que les preocupa tanto que se caiga? Por último, señora presidenta, ¿les preocupa la transparencia? Que nos digan dónde han quedado los miles de millones de pesos que están perdidos de tanta deuda que tenemos y que no sabemos dónde se aplicó. Y ya que no les preocupe tanto este gobierno, cuando la gente compare que hay formas diferentes de gobernar, que se empiecen a preocupar, no antes. Gracias, presidenta. Creo que lo que estamos viendo y lo que vamos a seguir viendo con mayor claridad los próximos días y semanas y quizá meses es que la decisión de construir un aeropuerto fabuloso 5 cuadras adelante del actual aeropuerto, que tiene un inmenso valor solo como aeropuerto, la decisión de abandonar ese aeropuerto para construir uno fabuloso 5 cuadras adelante, fue una de las peores decisiones que hayan tomado los gobiernos mexicanos en materia de obra pública. Y vamos a seguir constatando que desde el punto de vista financiero también fue otro error. Están comprometiendo el pago de bonos a partir de un derecho de uso de aeropuerto que se usa actualmente para dar mantenimiento al aeropuerto en servicio. Están muy preocupados el señor de los taxis, los creadores del Fobaproa, en espantar las inversiones en el país. Ustedes tomaron las malas decisiones, ustedes espantaron todas las inversiones en este país por la violencia exacerbada que vivimos. Pero no se preocupen porque lo que incumbe al aeropuerto implica menos del 1% del Producto Interno Bruto. Y además se va a cumplir con el pago y no tienen por qué estar inquietos los inversionistas, y para eso es el oficio político y la responsabilidad del gobierno entrante. Eso se va a cumplir. No tengan miedo porque nosotros vamos a gobernar bien. Ustedes ya tuvieron su oportunidad y nos destruyeron este país tan rico, tan hermoso, y tomando las malas decisiones, pasando por los derechos humanos encima, no han podido generar riqueza. Nosotros vamos a recuperar la grandeza de México y van a ver que hasta ustedes van a ser felices. Gracias.